Uno de los temas más lindos para tratar es la reencarnación. Y además es un tema que no tiene medias tintas. O aceptamos la reencarnación o no la aceptamos. No puedo decir creo un poquito sí, un poquito no. O la acepto o no la acepto. Es un tema fantástico. Porque si además la acepto, tengo garantizado un montón de cuestiones para mi propia felicidad. Y si no la acepto, empiezo a nadar en un mar de dudas, en algo nebuloso, doy lugar a otras formas de pensamiento más dañinas. En fin, vamos a ver si podemos llegar a una conclusión con el tema de la reencarnación. Oportunidades y reencuentros. Podremos empezar a definir, y por supuesto que la reencarnación la podemos analizar desde muchísimos puntos de vista, muchísimos puntos de vista. No vamos a llegar a hacerlo todos hoy, vamos a ver algunos y seguramente vamos a seguir con el paso del tiempo en este año tratando el tema porque es sumamente trascendente. Es un antes y un después para aquel que asimila la idea de la reencarnación. Es un concepto filosófico muy fuerte, pero muy, muy fuerte, que si lo entendemos empezamos a caminar rumbos ciertos y concretos hacia la felicidad. Así de sencillo y así de simple. Oportunidades y reencuentros. La reencarnación es eso. Es la manera en que nosotros nos damos posibilidades y Dios las autoriza. O en algún caso, cuando no estamos en condiciones de decidir por nosotros mismos, Dios compulsivamente nos invita a volver a nacer para tener una nueva oportunidad y un nuevo reencuentro y nacer en aquellos lugares en donde necesitamos nacer, aunque no siempre sean los lugares que más cómodos nos quedan. Pero necesitamos eso. A veces no sabemos si es la familia que más nos gusta, pero tengamos certeza que es la familia que más necesitamos. Por eso nacemos ahí. Por eso nacemos bajo determinadas condiciones, bajo determinadas circunstancias, porque es lo que necesitamos. La reencarnación puede verse desde el punto de vista histórico, sociológico histórico, y vamos a hacer una síntesis para ver si existieron pueblos, filósofos, que ya hablaron de la reencarnación antes que nosotros. Porque no es un tema nuevo, no es algo que Kardec difunde desde el nacimiento del libro de los espíritus. Es un tema muy, muy viejo. Muchas doctrinas, muchas religiones han tratado el tema. Después vamos a pensar juntos, si a ustedes les parece, ¿por qué será que se oculta el tema? ¿Por qué será que no se trata? ¿A quién le conviene ocultar el tema de la reencarnación? Vamos a ir viéndolo también en el transcurso de estos minutos. Pero, por ejemplo, en Grecia, Pitágoras, Sócrates, Platón, todos ellos hablaban de la reencarnación y ellos son los precursores, además de la doctrina espírita. Kardec los pone como precursores de la doctrina espírita. Son los que vinieron para dar sustento y fundamento inclusive a Jesús. Y eran reencarnacionistas. Y vamos a ver que Jesús también era reencarnacionista. Platón, por ejemplo, decía, el alma es inmortal. No existirá para ella, para el alma, ninguna fuga posible a sus males ni a su salvación, a no ser regresando, mejor y más sabia. ¿Regresando a dónde? A un nuevo cuerpo. Volviendo a tener un nuevo cuerpo. Platón. Son síntesis, podrían encontrar muchísimo más material de Platón, pero síntesis, para que nos demos cuenta dónde nos ubicamos. Por ejemplo, en la India milenaria, en el Bhagavad Gita, que es el libro sagrado, se lee, así como dejamos de lado la ropa usada y vestimos una nueva, así el espíritu cambia la indumentaria de carne y se reviste de una nueva. Así como dejamos la ropa, dejamos la carne y volvemos a tomar una nueva. Son todos conceptos reencarnacionistas, nítidamente reencarnacionistas. Por ejemplo, en el budismo dice así, el sufrimiento proviene del deseo del ser, que conduce nacimiento tras renacimiento. Ellos sostienen como un método de felicidad controlar el deseo. Es más, dicen, no desear es una forma de ser feliz. Pero ¿cómo es? Nacimiento tras renacimiento, vida tras vida, vida corporal tras vida corporal. Son conceptos
nítidamente reencarnacionistas. O sea, no somos los únicos. Somos muchos que decimos esto. Sin embargo, no está tan difundido o como nos gustaría. Para Sócrates, todo aprendizaje es un recuerdo. El conocimiento está acumulado en vidas pasadas. Lo que yo sé en realidad no es que lo aprendo, lo recuerdo, dice Sócrates. Pitágoras nos habla de la rueda de los nacimientos. Varias veces, vamos y venimos, vamos y venimos. No son espiritistas, ¿eh? Es más, nacieron bastante antes que el espiritismo. Sin embargo, ellos sostienen esto. En Egipto faraónico, por ejemplo, versó prácticamente toda su filosofía y su ciencia en el principio de la reencarnación. Y Cristo era reencarnacionista. Aquellos que se dicen cristianos, y muchas veces dice Divaldo, se dicen cristianos y yo no soy reencarnacionista porque mi religión no lo admite. Es que no la conocen, porque Cristo era reencarnacionista. Todo el Evangelio de Jesús está fundamentado en la reencarnación, solo que en aquel entonces no existía la palabra reencarnación, que fue creada posteriormente. Miren esto, Jesús hablaba un dialecto, que no era ni siquiera un idioma. No tenía reglas fundamentales y la palabra hebraica para la reencarnación es Gilgul, que significa volver a tomar un cuerpo carnal. Jesús. Cuando posteriormente el Evangelio fue traducido del arameo, el original, al griego, del latín para la constitución de la Vulgata latina, la palabra nacer de nuevo fue sustituida por la práctica del bautismo, nacer del agua, es decir, bañarse y renovarse. Pero eso no traduce realmente el pensamiento de Jesús. Y ya vamos a ir viendo cómo no traduce el pensamiento de Jesús. Porque con esto no pudieron ocultarlo. Vamos a ir viendo cómo. Porque en el Evangelio nítidamente aparecen un montón de pasajes. Trajimos algunos para compartir con ustedes. Y que lo pensemos juntos. Fundamentalmente porque es un país eminentemente cristiano, con distintas religiones que se dicen cristianas. Y los cristianos, si seguimos a Jesús, debemos ser reencarnacionistas, porque Jesús era reencarnacionista. Si no, seguimos otra cosa. Pero si seguimos a Jesús, debemos ser reencarnacionistas. Por ejemplo, el diálogo de Jesús con el doctor de la ley, con Nicodemo. ¿Qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? En verdad te digo que no podrá ver el reino de los cielos aquel que no naciere de nuevo. Y después sigue el diálogo. Pero aquel que no naciere de nuevo, inclusive no le entiende bien qué le quiere decir, como siendo adulto va a entrar en el vientre de la madre. Bueno, y sigue la explicación. Pero fíjense, es nítido Jesús. Aquel que no naciere de nuevo. Después se buscaron otras alternativas, se tergiversó, se dio vuelta, se hacen interpretaciones difíciles de entender, muy rebuscadas. Jesús dice, aquel que no naciere de nuevo, es fácil. Aquel que no naciere de nuevo, no hay que dar mucha vuelta, hay que aceptarlo. Jesús pregunta, esto es fantástico, miren esto. Esto para aquel que se dice cristiano, y con todo respeto, pero si se dicen cristianos deben considerar esto, porque la religión cristiana lo prevé, no es un invento nuestro de los espíritas, es la religión cristiana quien lo prevé. Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quiénes decían los hombres que él era? ¿Vieron ese pasaje que dice que el hijo del ¿quiénes dicen los hombres que es el hijo del hombre? Él se decía a sí mismo el hijo del hombre. Entonces está traducido para que lo podamos entender. Jesús pregunta a los discípulos, ¿quiénes decían los hombres que Jesús era? Y le contestan que Jeremías, algunos dicen que sos Jeremías, otros dicen que sos Elías o Juan el Bautista. Y Simón Pedro le dice que eres el Mesías prometido. Por lo tanto, creían en la reencarnación. ¿Por qué? Chicos, fíjense, Jesús no podía ser Juan el Bautista porque eran contemporáneos, no podía ser. Pero sí podía ser Jeremías, o podía ser Elías, o los profetas, que habían sido antes que él. Entonces, ¿por qué le contestan eso? Es porque creían en la reencarnación, sencillamente. Creían en la reencarnación. Y Simón Pedro dice, el Mesías prometido, el Mesías que va a volver a nacer. Todos conceptos reencarnacionistas, lisa y llanamente.
Los discípulos le preguntan si era necesario que antes de Jesús viniera Elías. Y le contesta que el profeta Elías ya había venido. Y todos entendieron que hablaba de Juan el Bautista, demostrando la reencarnación. Porque si con Jesús, o un poco antes de Jesús, del Mesías, debía venir el profeta, si debía venir Elías, y ya vino Elías. Y ellos entendieron que le hablaba de Juan el Bautista. Es reencarnacionista. O sea, ¿quién es Juan el Bautista? Elías. Juan el Bautista es Elías reencarnado, ahora como Juan el Bautista. Y vino. Mas hicieron con él lo que quisieron y también conmigo, dice Jesús. Herodes manda decapitar a Juan el Bautista y los hombres terminan crucificando a él. Delante de un ciego de nacimiento, los discípulos le preguntan, Maestro, ¿quién pecó? Delante de un ciego de nacimiento, ubiquémonos. ¿Quién pecó? ¿Este hombre, el ciego de nacimiento, o sus padres para que naciese ciego? Jamás harían semejante pregunta si no admitiesen la reencarnación. ¿Cuándo pecó el ciego de nacimiento? Si no tuvo tiempo, si nació ciego. Entonces, ¿por qué están sufriendo esto? Le preguntan. ¿Porque pecó el ciego? ¿El hombre pecó o los padres pecaron? ¿Por qué están sufriendo? Si el ciego no tuvo tiempo. Está hablando de la reencarnación. Pecó antes de nacer. Bien. Y sucede algo. Luego de varios siglos de perseguir a los cristianos, los políticos se dan cuenta que cualquier semejanza con la actualidad no es mera coincidencia, digámoslo. Los políticos en aquel momento, los romanos de aquel momento, capaz que algunos lo tenemos hoy en día, los romanos en aquel momento, en el siglo IV, en el 313, por el edicto de Milán, transforman el cristianismo en la religión de Estado. Dice, en lugar de perseguirlos, no podemos matarlos a todos, no los podemos matar. Bueno, vamos a traerlos al Estado, vamos a hacerlos religión de Estado. Ya que no los podemos matar, vamos a hacer religión de Estado. Y lamentablemente, los cristianos de aquel momento, débiles como cualquier ser humano, admiten ser religión de Estado. Y cometen, entendemos, un error para el propio cristianismo. Porque empiezan a inundar el cristianismo del paganismo de los romanos, las formalidades. Los romanos se dan cuenta que el poder en realidad debe estar dirigido a los sacerdotes y no a la religión en sí misma, porque la religión era reencarnacionista. Era reencarnacionista, por todo esto que venimos diciendo. Además, los precursores del cristianismo eran reencarnacionistas. Orígenes, que es el padre de la iglesia, era reencarnacionista. Pero en el año 313 lo transforman y el cristianismo empieza a ser religión de Estado. Religión de Estado. O sea, se empieza a politizar. La política de los romanos, que siempre han sabido cómo inmiscuirse en los detalles de esta índole, se meten también dentro del cristianismo y ahí empieza a flaquear la historia. 2 siglos después, Justiniano fue nombrado emperador de Oriente en el 527. Para situarnos más o menos en los tiempos, siglo IV y siglo VI, más o menos, para situarnos. ¿Y qué pasa con Justiniano? Esta historia es fantástica, la trae Divaldo hace unos años. Fantástica esta historia. Justiniano, el emperador, se apasionó por una mujer vendedora de ilusiones, llamada Teodora, se apasionó por una meretriz. Él era amante de las artes, dice Divaldo, Justiniano, y se enamoró de esta mujer, vendedora de ilusiones. ¿Y qué sucedió? Sucedió que el resto de las meretrices comenzaron a decir que esta actividad era una actividad digna. Si alguien que era de ellas o como ellas había llegado a ser la primera dama, se casó con el emperador, sería una buena actividad. Teodora, desesperada ante esto y para que esto no se difundiera, toma una medida drástica, sumamente drástica, manda a matarlas. Manda a matar a sus antiguas colegas de tareas. Y como eran reencarnacionistas, le dicen, tendrás que volver a nacer.
para pagar todo lo que estás haciendo. Y nacerás tantas veces como tantas mujeres hayas matado. Esta situación confunde a ella. ¿Pero por qué la confunde? Porque era reencarnacionista. Porque ella sabía que iba a tener que volver a nacer y volver a cumplir y pagar en todo caso todos los daños que estaba haciendo y encima los crímenes que estaba cometiendo. Para callarlas, para que no siguieran diciendo de la actividad como digna en función de su casamiento con el emperador, ella las manda a matar. Iba a tener que volver a nacer tantas veces como crímenes cometidos. Cuando Teodora agonizaba, en el 548, llamó a su marido, a Justiniano, y le dijo que tan pronto ella desapareciera, la reencarnación se declarase una doctrina herética. O sea, ella suponía, pobrecita, en su ignorancia y hasta en su desfachatez, que si el emperador abolía la reencarnación la sacábamos de la faz de la tierra. O sea, que ella tenía más poder que Dios. Cuando yo muera, ella empieza a agonizar en el año 548, presten atención a este detalle. Pero cuando ella muera, tenés que abolir la reencarnación. La doctrina de Orígenes, que es la que da sustento, la tenés que sacar. Porque yo no quiero volver a nacer bajo la condición, bajo el daño que yo estoy generando. Sí, el estado de conciencia de Teodora no le permitía aceptar la reencarnación. Porque si tengo que volver a nacer y cumplir con todo lo que estoy haciendo, sabiendo lo que hice, mi situación no va a ser muy conveniente. Mi existencia o mis existencias no serán tan placenteras como yo supongo. Y si además tengo que cumplir cada existencia por cada muerte originada, la situación se complica más. Entonces tenés que abolir la reencarnación. Ella muere en el año 548 y en el año 552, Justiniano, el esposo, víctima de una depresión profunda, pues nunca más salió del palacio, reunió al Segundo Concilio Ecuménico de Constantinopla. Y en el año 553, en el Segundo Concilio Ecuménico de Constantinopla, la reencarnación fue considerada una doctrina herética y sacada de la faz del cristianismo. Se reunieron el Papa y todas las autoridades políticas, religiosas, políticas antes que religiosas, y en función del pedido de Teodora, sacan la reencarnación. Y la reencarnación es anatema desde ese día. No se puede hablar más de reencarnación. Es un hereje el que habla de reencarnación. Es decir, el efecto Teodora. Triunfa el efecto Teodora. Para el mal de la humanidad. Pobrecita, seguramente no sabía lo que hacía. Pero ese efecto, desde ese momento, desde el Segundo Concilio de Constantinopla, es lo que rige la vida actual. Aquellos que se dicen que son cristianos pero no aceptan la reencarnación porque su religión no lo permite, es porque son víctimas del efecto Teodora. No es que Jesús no era reencarnacionista. Fue pasando todo esto y se fue modificando la situación en detrimento de la mismísima religión y de todos aquellos que siguen estos conceptos. Bien. Ahí vamos. Allan Kardec, 19 siglos después, diría que era necesario que la ciencia evolucionara para poder entender las informaciones de Jesús. Debíamos crecer intelectualmente para poder entenderlo. Desde lo filosófico, entenderla. ¿Qué significa la reencarnación? ¿Por qué es importante? ¿Por qué yo tengo que darme cuenta que la reencarnación me pone delante de mi conciencia? Soy yo mismo contra mis debilidades con quien debo luchar. Porque si no tendré que volver hasta que cumpla con aquello que me hace mal. O lo borre, o lo corrija, o lo mejore, o haga algo. Pero me pertenece. No es de los demás, es mío. ¿Sí? Soy yo y mi circunstancia. La reencarnación es una creencia. La reencarnación es una ley. No es que si yo creo o no creo, no es que como que Teodora le pida a Justiniano, sacame esto, porque yo no quiero volver a reencarnar. Es una ley. Y las leyes tienen esta característica, son obligatorias. Es una ley.
Son impersonales, no es que para unos sí, para otros no. Las leyes son abstractas, son permanentes, son generales para todos. Y las leyes naturales son las que han sido creadas por el hombre, las que no han sido creadas por el hombre, creadas por Dios, que reúnen todas estas características. Entonces, la reencarnación es una ley. No es que depende de mi voluntad. Yo voy a ser un poquito reencarnacionista y un poquito no. Voy a ver, voy a analizar la parte de mi vida que va bien. Por este lado, sí, no me preocupa. Y por este otro, no, entonces dejo de ser reencarnacionista. Soy un poquito reencarnacionista y otro poquito no. Es una ley. Es una ley, ¿eh? Y es una ley natural, es una ley de Dios. Y en la cuestión 621 del Libro de los Espíritus, que le pregunta a Kardec a los espíritus, ¿dónde está escrita la ley de Dios? Es una ley escrita en la conciencia, o sea que la reencarnación está en la conciencia. Es fantástico esto. Es fantástico. Solo tenemos que aceptarlo. Es extraordinario. Es una ley escrita en la conciencia. Y es conocida por todos. Y si todos sabemos que hemos muerto y nacido varias veces, si está en nuestra conciencia, si ya sabemos que nacimos y morimos varias veces, ¿por qué lo negamos? ¿Por qué negamos esto? ¿A quién no le conviene la reencarnación? Pensemos un ratito. ¿A quién no le conviene? Hay alguien que a lo mejor quiere manejar mi voluntad. Alguien que pretende hacerme creer que debo hacer todo lo que pueda en esta vida porque después las cosas se terminan y se terminan para siempre. Alguien que pretende decirme que mis afectos mueren y mueren para siempre. Aquel que yo amaba o aquella que yo amaba muere y murió para siempre y desapareció para siempre de mi vista y de la faz de la tierra. Y no volveré a verla ni a verlo nunca más. Y si es mi enemigo no me podré reconciliar con él nunca más. A alguien así le conviene que no exista la reencarnación. ¿Será que el miedo de Teodora aún está presente en varias conciencias? ¿Que no me conviene volver a nacer porque tengo el miedo que tiene Teodora? ¿Qué me irá a pasar? O sea, ay, me parece que faltó una. ¿Faltó una acá, no? ¿Faltó el efecto Teodora? Te espero, te espero. ¿Cómo no? Si lo que más me gusta es esperar. ¿No? Ahí está, miren. ¿Será que el efecto Teodora se presenta en cada uno de nosotros? Y que el temor, por una cuestión de conciencia, recuerden, si es una ley de Dios, si no es que depende de mi voluntad, es una ley. Es una ley que está escrita en la conciencia. Y la ley de la conciencia es la ley de Dios, escrita en mí. Y la conciencia me dice, la reencarnación no la podés evitar por más que la niegues. Entonces, ¿será que por ahí la niego por el efecto Teodora? Porque tengo miedo. ¿Será eso? Y si es así, no nos preocupemos. Nunca vamos a sobrellevar algo que no debamos. Y Dios es tan bueno, es tan bondadoso, que inclusive aquello que debamos resolver en vidas sucesivas, tendrá toda la alternativa y toda la posibilidad y toda la oportunidad de que se suavice. Por ejemplo, a través del servicio. Encontrar en la caridad una manera de saldar deudas, de resolver aquello que fue un error en la vida, el que sea, propio de la humana imperfección. La reencarnación me da esa alternativa de limpiarme, de sacar el lastre que traigo, porque con ese lastre, esa carga, ese peso, la vida se hace cada vez más difícil y necesito nacer de nuevo. No tengamos miedo, no tengamos miedo, porque además volveremos a nacer, es una ley. No importa que Justiniano la haya sacado, porque su enamorada le haya pedido. Y bueno, él es un hombre más que obedeció, como tantos, a los mandatos de una mujer. Hay tantos que les pasa eso. Y así les va. A algunas les va bien. Pobre Justiniano y pobre nosotros que después debimos soportar todo esto.
los antojos de Teodora. Pobre Teodora. No sabía lo que hacía. Bueno. Reencarnación, ley del olvido, justicia y perdón de Dios. El olvido es una bendición de Dios para poder empezar de cero. ¿Por qué no me acuerdo? Le dice Kardec, le pregunta, ¿y no sería mejor, Kardec, les dice a los espíritus, ¿y no sería mejor que yo me acordara que fui? Porque así es como que tengo una base. Si me equivoqué, y los espíritus le dicen, es mejor que no te acuerdes. Dios ha querido que nos olvidemos, porque hemos errado mucho, porque nos equivocamos mucho, por eso es mejor no acordarse. Nosotros somos muchas veces benevolentes con nosotros mismos y nos suponemos que hemos sido casi un santo, un San Francisco de Asís, la Teresa de Ávila, Chico Xavier, pero no, estamos más bien lejitos de ellos. Estamos lejitos de ellos. Entonces es mejor que no nos acordemos. Que no nos acordemos. Imagínense, 3 veces la misma suegra. 3 existencias la misma suegra. Es mejor que no nos acordemos. Es mejor. Y la suegra dice, y este plomo es la 4ª vez que lo tengo en la familia. Bueno, por eso es mejor que no. Entonces así somos más nosotros mismos. Le dicen los espíritus a Kardec. De esta forma somos más nosotros mismos, arrancando de cero. Somos más nosotros, somos más libres. En el capítulo 4, en la pregunta 171 del libro de los espíritus, Kardec vuelve al tema y dice, ¿y en qué se funda el dogma de la reencarnación? Y los espíritus le dicen, entre tanto, en la justicia de Dios. Y Kardec aclara, la doctrina de la reencarnación, esto es aquella que consiste en admitir para el hombre muchas existencias sucesivas, es la única que responde a la idea que nos formamos de la justicia de Dios, el subrayado nos pertenece. Es la única que nos formamos de la justicia de Dios para con hombres, de una condición moral inferior. La única, la reencarnación, que puede explicarnos el porvenir y fundamentar nuestras esperanzas, puesto que nos ofrece el medio de rescatar nuestras faltas mediante nuevas pruebas. La razón nos lo indica y los espíritus así lo enseñan. Categórico. Los espíritus nos enseñan, ellos, que son los que no están ahora y que van a volver a estar, ellos nos enseñan. Y es la única que explica la justicia de Dios, es la reencarnación. Si no, el mundo sería más injusto de lo que aún nos parece. Lo único que nos da consuelo como justicia es saber que vamos a tener que volver y que todos aquellos que aún han cometido errores con nosotros también van a tener que volver. Nosotros como victimarios, pero los victimarios también van a tener que volver. Todo lo que fui está grabado, molécula a molécula. Ahí, cuando voy naciendo, todo lo que fui, todo lo que hice, todo lo que pensé, lo voy imprimiendo en la nueva existencia, perispíritu a perispíritu. Y así naceré, con todo aquello que hice, con todo lo que fui, con todo lo que pensé, con todo lo que sentí, molécula a molécula. ¿Y cuándo comienza el grabado? Molécula a molécula. En la cuestión 344 de esta obra impresionante, que es el libro de los espíritus, Kardec, los espíritus le dicen, desde el momento que alma y cuerpo se unen en la concepción, ahí mismo, cuando el espermatozoide rompe las paredes del óvulo, ahí mismo empieza la característica de hacerse presente. Molécula a molécula. Y sucede algo fantástico. Ahí mi pasado empieza a ser presente. Cuando voy a nacer, cuando el espermatozoide rompe las paredes del óvulo para entrar en comunión y la concepción se efectúa, ahí mismo mi pasado ya empieza a ser presente. ¿Por qué? Porque empiezo a grabarle molécula a molécula todo lo que fui, todo lo que hice, todo lo que sentí, todo lo que pensé. Simple, fantástico. Es cuestión de aceptarlo. La vida cambia. La vida cambia. Cada hogar de esta forma es un laboratorio de autopsicoterapia. Cada hogar. Porque se nace de todo. Cada uno trae su propio bagaje. ¿O no, Marisita? ¿O tus hijas son iguales? No, no. Los que tienen más de un hijo, ¿son iguales los hijos? No, no. Es todo un laboratorio, pasa de todo. ¿Y por qué pasa de todo? Y porque la reencarnación nos junta.
La reencarnación nos une, nos da la oportunidad de superar en una misma familia, luego después en el trabajo, luego después en la actividad o en los grupos sociales en los que pertenezcamos, o en las actividades que vayamos a desarrollar. En todo la reencarnación nos va juntando. Y ahí la terapia es obligatoria. Tengo que aprender. O convivo o me hundo, digamos. Pero es ahí, es un laboratorio. Nuestros hogares son un laboratorio. Todos. Es así. Y de pronto los hijos van creciendo y uno va descubriendo cosas en los hijos. Mira lo que sabía hacer. Mira lo buena que era para esto. Lo buena que era para esto otro. Y uno empieza a ver en los hijos seres casi perfectos. Más si los hijos están escuchando lo que uno dice. Y es así porque son laboratorios los hogares. Las oficinas, si ustedes trabajan con otros compañeros de oficina. Los colegios, con tantos compañeros tan diferentes. Son todos laboratorios que los une y los genera la mismísima reencarnación. Volvemos ahí donde tenemos necesidad de estar. Es nuestra obligación naturalizar la reencarnación. Esta es una obligación que tenemos todos los espíritas, todos. Y si no somos espíritas y somos cristianos, también tenemos la obligación de naturalizarla, porque es la ley que consuela, es la justicia misma. Es Dios expresando su propia benevolencia, la reencarnación. Es tener la oportunidad de volver para nacer y corregir, para nacer y amar, para nacer y ser feliz. Es la oportunidad. Si yo parto y no vuelvo, ¿cómo hago para cumplir en una sola existencia todo lo que debo cumplir? ¿Quién puede en una sola existencia cumplir todo? ¿Quién puede? Nadie. Es imposible. Tenemos necesidad de volver para seguir cumpliendo. Piénsenlo. Entonces, siendo así, si es una ley, si está escrita en la conciencia, si nos corresponde, si no es optativo, si vamos a volver a nacer, tenemos que naturalizarlo, tenemos que hablar de la reencarnación, tenemos que contarle al ser humano que la mayoría de cosas que le pasan tienen respuesta a través de la reencarnación. Cuando nosotros nos disponemos a pensarla, ni siquiera hacer un planteo tan filosófico, simplemente a pensarla. La reencarnación es lo que nos va a dar la certeza de un montón de cuestiones que nos pasan y no sabemos por qué nos pasan. Fobias, miedos, temores, angustias, indecisiones, o situaciones en las que nos encontramos con seres que nos parece que conocemos desde hace mucho, o lugares en los que nunca estuvimos y de pronto los conocemos como algo tan familiar. Conocemos el lugar como si hubiésemos estado toda la vida. ¿Qué lo explica? Y la reencarnación. Porque ya estuve en ese lugar, o porque ya compartí con esa persona, o una aversión a la persona que apenas conozco. Le causo rechazo o me causa rechazo y ni siquiera nos conocemos. ¿De dónde viene eso? ¿Dónde está? O por el contrario, me siento atraído por alguien que... ¿De dónde viene eso? Es la reencarnación. Einstein decía que la vida es muy peligrosa, pero no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. O sea que si nosotros, que conocemos la reencarnación, no la divulgamos, por ahí estamos haciendo el mal, De una forma u otra, no tenemos que andar con un cartel que diga yo soy reencarnacionista. No necesitamos eso, pero siempre hay una oportunidad para decirlo, siempre hay una oportunidad. ¿No será que esto te pasa por esto? ¿No será que esa tendencia? ¿No será que...? Siempre hay una forma de decirlo. No es necesario andar con el cartel, pero sí llevarlo dentro. O al momento que se me presenta la oportunidad, ahí le doy la alternativa, aunque sea para que lo piense, para que lo piense. Y Lázaro, el espíritu Lázaro, París, 1862, deja este mensaje en el Evangelio según el espiritismo, impresionante. Vamos a ir ambientándolo, hija. Cuando Jesús pronunció esa divina palabra que es amor, hizo estremecer a los pueblos. Y dice Lázaro, prestad atención, porque el espiritismo viene a pronunciar una segunda palabra. Jesús, amor. Y el espiritismo viene a pronunciar una segunda palabra, que levanta las lápidas de las tumbas vacías. Y la reencarnación
triunfante de la muerte, revela al hombre su patrimonio intelectual. Yo preguntaba a Adri ayer, ¿qué habrá querido decir Lázaro cuando dice, revela al hombre su patrimonio intelectual? Entonces ella fue a buscar otro capítulo de la Génesis, en el que Kardec dice lo siguiente: si el espiritismo hubiese quitado a los hombres sus dudas acerca de la vida futura, ya hubiera hecho más por su adelanto moral que todas las leyes disciplinarias que lo frenan, pero no lo cambian al hombre. Por eso, Lázaro dice, revela al hombre su patrimonio intelectual. Le está diciendo, te está dando material para que pienses en la reencarnación. Tenés casi la obligación moral de pensar en la reencarnación, porque es lo que te va a hacer libre, es lo que te va a salvar, e inclusive lo que te va a dar fuerza para no hacer cosas que te hagan daño o para superar aquellos errores que pudiste haber cometido. Es un patrimonio intelectual, por eso le revela al hombre su patrimonio intelectual. Es fantástico, es fantástico. Y este concepto que trae Adri de la Génesis, según el espiritismo, es impresionante. Ya hubiera hecho más por su adelanto moral que todas las leyes, si el espiritismo hubiese quitado a los hombres sus dudas acerca de la vida futura. Tenemos la obligación, los espíritas, de hablar de la reencarnación. Tenemos la obligación, por nosotros y por los demás. Reencarnación es traslado. Subí. Es traslado, es mudanza la reencarnación. ¿Ustedes conocen la historia de el vendedor de globos, el vendedor más extraño de globos de colores? ¿La conocen? ¿Vos la conocés esa historia? Ah, es buenísima. ¿No? ¿Nadie? ¿No? ¿Osvaldito, la conocés esa historia? Sí, la conocés. Claro, la escuchaste hace poco. Omar, la escuchaste hace poco. Sí. ¿Yani la conoces? También. La conocen casi todos. Bueno, yo la voy a contar para los que no la conocen. Sergio no, entonces la vamos a contar para los que no la conocen. Era un vendedor muy extraño. Era un vendedor de globos de colores. Muy extraño. Porque él en verdad llegaba a las plazas y disfrutaba ver a los niños cómo observaban con él cuando él soltaba los globos de colores. Por eso era un vendedor extraño de globos de colores. Y tenía de todos los colores. Había rojos, blancos, verdes, amarillos, anaranjados, negros, azules. Había tricolores. Era un vendedor extraño. Entonces llegaba a la plaza y como todos los niños del lugar sabían que el vendedor venía, lo rodeaban para ver cómo él soltaba y quedaba extasiado mirando cómo los globos tomaban altura y se perdían en altura. Y todos miraban lo mismo que él. Era maravilloso ver cómo, soltando los globos de colores, lo transformaba en un ser feliz. Y a quienes lo miraban también. Por eso era un vendedor extraño de globos de colores. Ese día en la plaza había un nene negro, de ojos verdes como dos perlas. Y el niñito lo miraba a él como soltaba los globos de colores. Y soltó el rojo, y soltó el blanco, y él se dio cuenta que el negrito de ojos verdes, como dos perlas, miraba lo que él hacía. Soltó el azul, soltó el verde, iba soltando todos los globos y el globo negro permanecía ligado a su mano. Entonces se acercó y le dijo, vos sos el extraño vendedor de globos de todos los colores, ¿verdad? Sí, soy yo. Yo estoy mirando lo que vos estás haciendo, sí, me di cuenta, le dice el vendedor al niño. Decime, ¿y ese globo negro? Sí. ¿No lo vas a soltar? Sí. ¿Que no lo soltás porque tenés miedo que no tome altura? Porque es negro. Probemos, le dice el extraño vendedor de globos de colores. Probemos. Y lo soltó. Y el globo negro tomó altura. Y tomó altura, y tomó altura, y cada vez más altura. Y en un momento era un punto. Y en un momento desapareció de la vista.
Se fue, dice el negrito. Tomó altura, claro que tomó altura. Porque para tomar altura, lo que importa no es lo de afuera, sino lo que está dentro. Cada existencia es como un globo. Y tenemos distintos colores, distintas formas, distintos matices, como los globos. Lo que importa en cada existencia también es lo que llevemos dentro. Muchísimas gracias por sus oídos tan atentos, sus miradas reflexivas. Me hacen muy